Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y el día de hoy vamos a meditar en el versículo 27. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Y dice la palabra infalible de nuestro Trino Dios a su iglesia el día de hoy. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por una vez más permitirnos estar en tu presencia. Creemos, confesamos y esperamos en que tu presencia especial esté en medio de nosotros. No por nosotros, pues no hay nada en nosotros que nos haga aceptos a tu presencia, sino más bien por aquel que nos hizo aceptos en el amado, por medio de aquel que es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a lo sumo tomando forma de siervo. Por medio de él, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos confiados a tu trono de gracia una vez más, para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Te rogamos a ti, Padre Celestial, que bendigas a tu iglesia el día de hoy a través de la predicación, así como lo has hecho a través de los cantos, la lectura de tu palabra y la oración. Ahora te rogamos que quites la distracción de nuestras mentes y corazones, y que a pesar de nuestras debilidades, a pesar del sueño, a pesar del cansancio, podamos hoy reposar en ti y ser fortalecidos a través de la predicación de tu palabra. Te ruego, buen Dios, por aquellas personas que aún no te conocen y están en medio nuestro, nuestros pequeños niños, los bebés, y también aquellos que ya son más grandes, para que el día de hoy puedas salvarles, para que tu Espíritu Santo los pueda regenerar y que teniendo vida puedan correr a Cristo. Oramos, oh buen Dios, por esto. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. He titulado a la predicación del día de hoy, La fe que renuncia a Egipto. Y ese título tiene un doble propósito, mostrar el tema del versículo, pero también hacer un llamado a la iglesia a renunciar a Egipto. Tiene un doble propósito. Nos muestra el tema del versículo y nos muestra de manera instintiva una aplicación eclesial. Renunciar a Egipto, salir de Egipto, morir a Egipto y vivir para el Señor. Estamos viendo y estudiando la fe de Moisés, una fe realmente, podríamos decir, extraordinaria. Una fe de un hombre débil, común y corriente, como cualquiera de ustedes o mi persona. Sin embargo, un hombre que por la fe hizo proezas increíbles. Esa fe que proviene de Dios hizo en él cosas que tal vez ojo no hubiese imaginado ver u oído escuchar. Es la fe que lo capacitó para hacer cosas increíbles. Por la fe Moisés nació. Sus padres lo tuvieron por fe. Eso es lo primero que vimos, la fe de los padres de Moisés. Pero también Moisés, hecho ya grande, rehúsa a ser el hijo adoptivo de la hija del faraón y con eso renuncia a todos sus privilegios de Egipto. Sin embargo, ahora nos va a mostrar el autor de Hebreos que Moisés no simplemente renunció a ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón y se quedó feliz en el palacio a pesar de no ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón, sino que ahora nos va a mostrar y va a resaltar que él estuvo dispuesto a renunciar al mismo Egipto.
¿Y cuál es el tema central de esta pequeña porción? El tema central del versículo 27 es el siguiente. La fe que permanece con coraje y con resolución, sin miedo y sin desánimo, viendo solo a Dios. Ese es el tema de este versículo. La fe que permanece firme, con coraje y resolución, sin miedo y sin desánimo, y mirando solo a Dios. Ese es el tema de esta porción. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver dos cosas de la determinación de esta fe. Vamos a ver dos cosas de la determinación de Moisés. Primero, vamos a ver la evidencia de esa determinación. Vamos a ver cómo se evidencia, versículo 27 en su parte A. Y lo segundo que vamos a ver es la razón de su determinación. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las raíces de esa determinación que podría ser asombrosa para muchos de nosotros hoy en día? ¿Cuál es la razón? Así que veamos, en primer lugar, la evidencia de su determinación. Vean cómo inicia el versículo 27. Dice, por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Para comprender esta primera porción, para comprender este primer aspecto del sermón, vamos a hacer algunas preguntas al texto. La primera pregunta es, ¿qué lo llevó a esa determinación? Y el texto responde de manera muy clara y muy breve y nos dice, por la fe. Al igual que en anteriores versículos, ahora también nos muestra el autor de Hebreos que es la fe, el combustible que pone a andar el motor para cada una de las obras de estos hombres y mujeres. Todos y cada uno de ellos actuaron solamente porque tenían en su corazón la fe que proviene de Dios. En el caso particular de Moisés, vamos a ver por qué fue guiada su fe. Porque no es simplemente una fe ciega, una fe desinformada, una fe sin verdad. No, esta fe tiene mucha verdad que lo está guiando a cada uno de sus pasos. Pero más adelante les voy a hablar en qué estaba depositada su fe. Ahora hay algo que jamás debemos olvidar. Y es que nuestra vida se sostiene por la sola fide. Nuestra vida, amados hermanos, desde que iniciamos en la fe, vivimos por fe y morimos en fe. Y no hay ninguna etapa de nuestras vidas que podamos vivirla si no nos apoyamos en la fe. Eso es algo que no debemos olvidar. Y el autor de Hebreos, una y otra vez, nos está recalcando, nos está repitiendo, nos está recordando que es por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Mi amado hermano, la fe te va a sostener. La fe te va a guiar. La fe te va a sustentar. La fe te va a consolar. La fe te va a enseñar. Es la fe que proviene de Dios que nos va a guiar hasta el fin. Ahora, eso es lo que lo llevó a él a esa determinación firme, la fe. Segunda pregunta, ¿cuál fue su determinación? El texto dice, dejó a Egipto. Esa es la evidencia de la determinación de su fe. Moisés dejó Egipto. Ahora bien, antes de sumergirnos en lo que estaba dejando, recordemos que Moisés ya había renunciado a llamarse hijo de la hija de Faraón. Él ya había renunciado a eso porque él fue fiel a Dios y fue fiel a su pueblo al cual él pertenecía. De manera que la fe que Dios puso en él lo llevó a preferir el sufrimiento, el maltrato, el desprecio, en vez de continuar con los deleites del pecado en su vida, viviendo como otro príncipe más de Egipto. Moisés tenía una firme determinación y los placeres de este mundo no fueron lo suficientemente fuertes en contra de la fe que Dios puso en él. Hermanos, los placeres de esta vida, los placeres mundanos, a veces son una gran fuerza de gravedad para el creyente, que lo impulsa no a ir hacia el cielo, sino a quedarse en la tierra. Sin embargo, eso no fue lo que guió a Moisés. Para él no fue una gran fuerza de gravedad los bienes mundanos, porque él ya había renunciado a ser el príncipe de Egipto cuando renunció a ser hijo de la hija de Faraón. Él ya había renunciado a lo temporal por aquello que es eterno. Ahora bien, la determinación de dejar a Egipto
está estrechamente relacionada al hecho de que ya había renunciado a ser un príncipe de Egipto. Su determinación era tan firme que no solamente renunció a su posición, sino también renunció a vivir en el palacio. Ahora, hermanos, necesariamente lo uno va acompañado del otro. Hermano, no puedes renunciar a ser el hijo de alguien y quedarte aún así con la herencia de ese alguien. Lo uno va acompañado del otro. Si renuncias a ser hijo de alguien, renuncias a la herencia de ese alguien. No puedes renunciar a las llaves de tu carro y quedarte con el carro. Eso sería ilógico. Si renuncias a uno, estás renunciando necesariamente al otro. Ahora, no vean esto como algo fácil de abandonar, porque no es fácil de abandonar ni para ustedes ni para mí, y seguramente no lo fue para Moisés. Porque si hacemos unos cálculos comparativos a nuestra fecha, podríamos decir que Moisés está renunciando a ser hijo del presidente de los Estados Unidos, algo así, o por lo menos de un país donde el siguiente sucesor no es elegido por votación, sino simplemente porque es hijo de aquel que gobierna. Eso en el caso de los reinados. Pero por el otro lado es renunciar a ser parte de uno de los imperios más poderosos de aquel entonces. Sería parecido a renunciar a ser ciudadano norteamericano. Muchos hoy en día, creo que ahora ya no tanto, pero por mucho tiempo tenían el sueño americano. Todos querían irse para allá y tener visa americana. Y no solo eso, ser ciudadano americano. O sea, alguien que tenía una visa americana ya era de un estatus superior. Pero alguien que tiene la ciudadanía norteamericana tiene un estatus un poco más elevado. Bueno, Moisés está renunciando a algo similar. ¿Y saben por qué está renunciando a eso? O sea, él está dejando de ser, por así decirlo, ciudadano norteamericano y se está yendo a la parte más baja de Latinoamérica, que tal vez ni conocen su nombre. Uno de los países tal vez más pobres, que ni siquiera tiene una tierra donde vivir. Está renunciando a algo así, ser el hijo del presidente de los Estados Unidos y ser ciudadano norteamericano para irse a la parte más recóndita de este globo terráqueo. Así que esta decisión no es fácil, no es sencilla, pero la fe que Dios da ayuda a decir, igual que dijo hace tiempo uno de los misioneros muy recordados para la historia de la iglesia, conocido como Jim Elliot. Él dijo: no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no va a poder retener. Mi amado hermano, ¿qué es lo que aquí no vas a poder retener? Entregar todo lo que aquí no podrías retener no es tonto, para que puedas ganar aquello que nunca jamás podrás perder, ni en esta vida ni en la venidera. Eso no es tonto, aunque al mundo le parezca tonto. Bueno, Moisés estaba haciendo eso. Tercera pregunta: ¿cuál fue la actitud con la que él abandonó Egipto? ¿Cuál fue su actitud? El versículo continúa diciendo: no temiendo, simplemente. Esa es la actitud de Moisés, no temiendo. La actitud de este varón no fue una actitud cobarde, sino una actitud valiente. Está hablando de no estar asustado frente a un asunto o situación cualquiera que sea esa. No temió, no fue un cobarde, fue valiente. La Biblia constantemente dice a quién debemos temer y a quién no debemos temer. Y creo que Moisés entendió algo que expresa el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, pero él lo entendió desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debes temer? A aquel que ni siquiera has visto. A aquel que has visto no le tengas miedo. Teme a aquel que ni siquiera has visto. Teme
a aquel que no simplemente puede tocar tu cuerpo, sino tu alma eternamente en el infierno. Y creo que eso lo entendió Moisés desde el Antiguo Testamento. Tampoco debemos temer a la naturaleza, sino al que tiene el control sobre la naturaleza. En Marcos capítulo 4, versículos 40 y 41, el Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados en medio de una tormenta? Y les dice: ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué? ¿Les da miedo la naturaleza? ¿No deberían temer más bien a aquel que la creó? ¿No deberían temer más bien a aquel que la sustenta, la cuida y hace que permanezca? Entonces dice, sus discípulos temieron con gran temor, ya no más a la naturaleza, sino a aquel que estaba en medio de ellos. Pues Él tiene el control de todo lo que existe. Ahora, hagamos otra pregunta ligada a esta primera parte. ¿Qué fue lo que Él no temió? ¿Qué fue lo que no temió? ¿Qué es lo que no le dio miedo? Bueno, el pasaje continúa diciendo la ira del rey. Simplemente es la ira del rey. O sea, salir de este país, hermanos, no era algo fácil. Salir de Egipto no era fácil, y menos en la posición en la cual se encontraba Moisés. Intentar hacerlo implicaba despertar la furia, la ira del malvado faraón. Eso implicaba. Los egipcios se habían aprovechado de los esclavos hebreos para hacer el trabajo pesado y más difícil en su propósito de edificar grandes construcciones. De manera que lo más conveniente era mantener al pueblo oprimido dentro de sus fronteras, y teniéndolos oprimidos nadie podía salir. Hermanos, no tener miedo de un ratón es una cosa muy diferente. No tener miedo de un león es otra cosa muy diferente. Pero no es lo mismo no sentir temor de una persona que con su poder, su autoridad, podría terminar con tu existencia de forma inmediata. No es lo mismo. ¿Tienes miedo a los ratones? No se compara con ponerte en esta posición y decir, pues yo no tengo miedo que venga el presidente con sus soldados, con su ejército y me mate. ¿Estarían dispuestos a decir eso? Bueno, el autor de Hebreos nos está diciendo Moisés no tuvo ese tipo de miedo. No está diciendo que no tenía miedo a los ratones o a los leones o a cosas normales. No, está diciendo que él no tiene temor del poderío que tiene un hombre que es capaz de acabar con su vida. Él no tuvo miedo de eso. Al igual que Daniel, podrían tirarlo a los leones. Al igual que al pueblo, podrían hacerlo esclavo y ponerlo a trabajar durante mucho tiempo. Pero él no tuvo temor a la ira del rey. No tuvo temor a Faraón. Porque Moisés sabía a quién sí debía temer. Y a aquel rey tenerle miedo. Él conocía cuál era el rey que estaba por encima de Faraón. Él sabía que había un Dios por encima de él. Y quiero dejar este primer punto con una pregunta final. La pregunta es, ¿cuándo dejó Moisés Egipto de esta manera? ¿Cuándo Moisés abandonó Egipto sin temor de Faraón? Según el relato de Éxodo, Moisés dejó Egipto en 2 ocasiones. Moisés deja Egipto 2 veces. Y creo que en la mayor parte de nuestras Biblias, la cita paralela que aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 27, nos apunta a Éxodo capítulo 2, versículo 15. Ahora, para que entiendan lo que quiero explicarles, voy a leer Éxodo capítulo 2, versículo 14. Dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Éxodo 2, 14. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este asunto, acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés, escuchen, huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Esta es la primera vez que Moisés
sale de Egipto. Ahora, en el contexto, Moisés intenta defender a uno de sus hermanos israelitas y mata a un capataz egipcio. Así que al enterarse de esta noticia que se empieza a difundir en medio de Egipto, Faraón se enoja, se molesta con Moisés y lo quiere matar. ¿Qué hace Moisés? No tengo miedo a Faraón, así que me voy a parar frente a él. No. Moisés huye de delante de Faraón. Escapa, le da miedo, le da temor. Y si se dan cuenta, eso no concuerda con lo que ahora nos está diciendo el autor de Hebreos. Eso no concuerda. Porque el autor de Hebreos viene diciendo que Moisés no tiene temor al salir de Egipto. Y no tiene temor específicamente del Faraón. Sin embargo, en ese pasaje de Éxodo, sí tiene miedo y huye delante de Faraón. Entonces, de esta primera salida, podríamos decir que Moisés ya había comprendido que él iba a ser el libertador del pueblo de los hebreos. Sin embargo, es un liderazgo inmaduro, es un liderazgo que necesita crecer, es una fe que ya ha entendido lo que debe hacer, pero que necesita madurar. Su fe es verdadera, pero necesita madurar. Es un líder impulsivo, es un líder que se guía simplemente por lo que él quiere hacer, cuando lo quiere hacer, para lo que él quiere hacer. Y ese tipo de liderazgo realmente no es fructífero. De esta primera salida podemos ver que él actúa precipitadamente, porque mata a otro hombre para mostrarse como el libertador de su pueblo, pero ese no es el propósito de Dios. Así que él debe crecer en su fe. ¿Y qué pasa? Sale de Egipto asustado, como un pequeño ratoncito corriendo de un gato, y va y se esconde en su ratonera llamada Madián. 40 años. Por 40 años Dios lo va a hacer madurar en su fe. Por 40 años el Señor le va a hacer crecer en la fe, para que ahora sí esté capacitado para libertar a su pueblo. Ahora, la segunda vez que Moisés sale de Egipto y lo deja para siempre es cuando sale junto al pueblo de Dios. Y sale sin ningún temor, porque pasaron cosas asombrosas en su vida. Hay cosas que él tuvo que experimentar antes de salir, como lo describe el autor de Hebreos. Moisés, en esta segunda ocasión de su salida, no tuvo temor, porque ahora estaba actuando dirigido por la palabra de Dios, con una fe madura. En el desierto Dios le capacitó para ser el ministro para libertar al pueblo de Dios. Fue una capacitación sumamente extensa. Él recibió un discipulado de 40 años para poder crecer en su fe y ahora sí actuar conforme a la fe y no conforme a sus obras. Y eso nos muestra que la capacitación en la fe debe ser una capacitación paciente. Los líderes que quieran liderar correctamente al pueblo de Dios deben ser pacientes y deben ser instruidos no en la escuela de los hombres, sino en la escuela de Dios. La escuela de los hombres dura 5 años. La escuela de Dios puede durar 40 años. Para que un hombre pueda empezar a liderar correctamente al pueblo de Dios. Creo que el autor de la carta a los Hebreos quiere apuntar al momento en el cual Moisés deja Egipto con una fe madura. No esa primera vez que huye como un cobarde, sino la segunda vez que liberta al pueblo de Dios y junto al pueblo de Dios deja Egipto por siempre, sin ningún miedo a Faraón, sin temor en su corazón a Faraón. El momento en el que ya conocía mucho mejor a su Señor, mucho mejor a aquel que iba a libertar al pueblo. Él sabía quién era el rey sobre todos los reyes. Ahora lo había visto más claramente. Y que ese rey todopoderoso es aquel que lo iba a guiar y acompañar en cada paso para la misión que él le había encomendado. Por lo tanto, en esa segunda ocasión Moisés sale sin temor, sin miedo a Egipto y mucho menos temor a Faraón. La primera vez sale temblando,
cuando solo Faraón lo persigue. La segunda vez sale sin temor, aunque Faraón y todo su ejército iba detrás de él y en ningún momento tuvo temor. Y eso nos lleva al segundo aspecto del sermón, que es muy importante. En segundo lugar, quiero que veamos cuál es la razón de esta determinación. Ya vimos su determinación, ya vimos su determinación explicada ampliamente. Ahora quiero que veamos cuál es esa razón, cuál es la raíz por la cual Moisés hace todo esto. Vean lo que dice el versículo 27 en su parte B. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, este segundo aspecto es sumamente profundo. Es teología realmente compleja, porque estamos hablando de teología propia. Estamos hablando propiamente de Dios. Es la parte de la teología que se encarga del estudio de Dios. Estamos hablando del Dios invisible. Y en todo lo que se estudia de Él, debemos acercarnos con mucha reverencia. Debemos acercarnos con temor y temblor, no creyendo que vamos a lograr indagar las profundidades misteriosas del ser de Dios. Amados hermanos, nadie puede hacer eso. Y de eso es de lo que nos habla aquí. Eso es lo que sostuvo a Moisés. El autor de la epístola a los Hebreos usa el verbo griego que se traduce como sostuvo, y ese término sostuvo hace referencia a ser persistente. Es una persona que se niega rotundamente a detenerse, a frenarse o a parar su avance. A eso hace referencia. Él se sostuvo no en el sentido de agarrarse a algo, sino en el sentido de continuar avanzando, en el sentido de no refrenarse, en el sentido de no parar su avance. Él continuó. Esto quiere decir que la única razón por la que Moisés continuó hasta el fin su carrera en la fe se encierra en las siguientes palabras del texto. Miró al invisible. Miró al invisible. ¿Y saben qué es eso, amados hermanos? Eso es una paradoja. Moisés perseveró gracias a una paradoja, la paradoja de la fe. Porque se supone, mi amado hermano, que lo invisible no se ve y lo visible no puede ser invisible. Se supone que en nuestras reglas de lógica, lo invisible no se puede ver y lo que es visible no se puede hacer invisible. Ahora, el inicio del crecimiento de la fe de Moisés lo encontramos en Éxodo capítulo 3, en el que es llamado a ser libertador del pueblo de los hebreos. ¿Qué hacía él? Se encontraba en el monte apacentando las ovejas de su suegro, en el monte Horeb, y Dios se le aparece en medio de una zarza ardiente y se presenta de la siguiente forma. Es el momento en el que más claramente empieza a ver al invisible, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. ¿Cómo se presenta Dios ante él? Dios, hablando desde una zarza ardiente, le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él entendió delante de quién se encontraba, porque Dios apela a su nombre del pacto. Él le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios que hizo pacto con Abraham. Yo soy el Dios que hizo pacto y renovó ese mismo pacto con Isaac, y lo mismo hice con Jacob. Pero no solo eso, es el Dios eterno, porque Abraham ya murió, Isaac ya murió y Jacob ya murió, pero Él es el mismo Dios. Él es aquel Dios que no cambia. Él es inmutable, Él es infinito. Él no se guía por las situaciones humanas. Él está muy fuera del alcance de nuestros pensamientos o de nuestra realidad visible. Él está muy por encima de esas cosas. Así que Moisés, cuando entiende esto, simplemente cubre su rostro en señal de temor.
Tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés aquí está empezando a comprender a quién se le debe tener temor. No a los hombres, no a Faraón, no a los ejércitos, no a los millares de hombres que puedan venir a acabar con tu cuerpo, sino a Dios, que es capaz de tocar tu alma. La pregunta a esto es, ¿y cómo aprendió Moisés a ver al invisible? ¿Cómo aprendió Moisés a ver al invisible? Bueno, eso inicia en la zarza ardiente y después estuvo en un constante ascenso del conocimiento del Dios invisible. Así que la forma en la cual pudo ver lo invisible es en la comunión con Dios. Esa es la forma en la cual él pudo ver al invisible, teniendo comunión con el invisible. Como dice un pastor, la fe se fortalece solamente cuando conoce y contempla a aquel de quien ella proviene. No hay otra manera de hacerla crecer. Moisés tuvo la intrepidez de hacer grandes cosas para el reino de Dios porque su fe se fortalecía conociendo la voluntad de Dios día con día. Mientras más comunión con Dios, más puedes ver a Dios. Y más aún, cuando Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo. Moisés, yo soy el que soy, pero no solo eso, Moisés, yo voy a estar contigo. Entonces, vean esto. Después de Moisés estar 40 años en Madián, después de 40 años, Moisés va a volver a Egipto, la ciudad de la cual él había escapado 40 años atrás, como un cobarde ratoncito que se esconde de su captor. Así salió la primera vez y ahora va a regresar allá. Pero esta vez no para intentar libertar a su pueblo en sus fuerzas. No va a ir a pelear con los capataces. No, se va a enfrentar a la ira misma del faraón. No va a ir a enfrentar a los capataces y va a intentar matar uno por uno a esos hombres, no. Se va a enfrentar a la misma ira de aquel que hace tiempo temió. Y esta vez su liberación va a ser efectiva. Esta vez va a salir victorioso. Y eso precisamente es lo que observamos, en cada una de las plagas. Conocen las 10 plagas, ¿cierto? Cada una de las plagas es Dios a través de su siervo derrotando a Faraón y a sus dioses o a sus ídolos. Esas son las plagas. Permítanme darles ejemplos. El río Nilo era un ídolo del pueblo de Egipto. El río Nilo, vuelto en sangre, el líquido vital, y también ese río consagrado a Osiris, que no fue capaz de volver a la normalidad, porque Dios es todopoderoso, y Dios estaba derrotando a uno de los primeros ídolos de los egipcios, el río Nilo. Segundo, las ranas. La plaga de las ranas nos habla de Eka. Era la diosa con cabeza de rana que tenían los egipcios. Así que matar a las ranas sería para los egipcios una ofensa contra este ídolo. Por eso, cuando son inundados por las ranas, los egipcios no las matan, las tienen que soportar en sus casas. Y eso provoca muchos males y muchas pestes en medio de los egipcios. ¿Qué está haciendo Dios? Voy a derrotarlos a ustedes y a sus ídolos, porque yo tengo el control sobre todo eso. ¿A través de quién? Su siervo débil, que ahora ha sido fortalecido por la fe, que no tiene temor ni al faraón ni a los egipcios. Tercer ídolo, los piojos. Otra deshonra porque Geb era el ídolo de la tierra y ellos lo consideraban como parte de ello. Y ahora no pueden hacer nada. Hay piojos por todas partes y solo en contra de los egipcios. Ningún piojo tocó a un hebreo. Dios tiene el control incluso de esas cosas pequeñas, pero que en grandes cantidades pueden provocar una epidemia. Pero Dios tiene el control de eso. O por otro lado, las moscas, que podrían ser también, dice un autor, escarabajos. Ese tipo de animales eran sagrados porque eran considerados como parte de su ídolo Ra. Para ellos los escarabajos, las moscas, son sagrados y Dios los controla.
y ahora va a usar a su ídolo para inquietar a todo ese pueblo egipcio. La plaga en el ganado. Apis era el buey negro que era adorado por los egipcios. Y nuevamente, Dios derrotando a sus ídolos. Las úlceras. Sacerdotes impuros no podían servir en sus templos de idolatría. Y ahora cada uno de sus sacerdotes ha sido infectado con esas úlceras que Dios envía. Está derrotando no solo a sus ídolos, sino a cada uno de sus sistemas de religiosidad pagana. El granizo es algo raro en esa tierra, por lo cual evidencia que el faraón no tiene dominio alguno de la tierra, aunque él se consideraba ser Dios. Pero no es Dios. Solo el Dios Trino es Dios. Y le está demostrando a este hombre que se cree Dios, que él no tiene control absolutamente sobre nada. Las langostas, otra de las plagas, están relacionadas con los juicios divinos. Por otro lado, las tinieblas, como los egipcios adoraban a Ra, el dios del sol, y Jehová ahora está opacando a su Dios en pleno día, a mediodía, donde se supone que su Dios es más fuerte, el Dios Sol, y Dios simplemente, de manera sencilla, opaca a su ídolo. Finalmente, la prueba rotunda de que Dios es un Dios todopoderoso, la muerte de los primogénitos, solo de los egipcios, la muerte del hijo del Dios egipcio. Dios está demostrando que los de Egipto no tienen ningún poder sobre el pueblo de los hebreos. Y que si en algún momento ellos los tuvieron como esclavos, fue porque Dios así lo permitió. Fue porque Dios así lo quiso. Moisés, a través de cada una de estas cosas, aprendió a ver a Dios, a aquel que es invisible. En cada uno de esos hechos portentosos, ¿ustedes se imaginan granizo en medio del desierto? Seguramente el mismo Moisés podría decir junto a Pablo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie lo ha visto jamás. Y de esto, John Owen dice, no hay nada insuperable para la fe. Mientras puede mantener una visión clara del poder de Dios y su fidelidad a sus promesas, no hay nada que sea insuperable para la fe. Y a menos que seamos constantes en este ejercicio de la fe, dice John Owen, desmayaremos y fracasaremos en grandes pruebas o incluso en las pruebas más pequeñas que tengamos. Para Moisés lo más importante era, hermanos, la contemplación de la gloria divina. Eso es lo que lo movía, eso es lo que lo guiaba. De hecho, cuando ya Moisés, Dios a través de Moisés, liberta al pueblo y Moisés sale ya sin temor a Faraón, Moisés le pide al Señor, muéstrame tu gloria. ¿No creen que era suficiente? Había visto la zarza ardiente, había visto las 10 plagas, había visto el mar dividirse en dos, había visto, o por lo menos escuchado a Dios tronando desde el monte Sinaí. Pero más adelante Moisés le dice, Señor, no me basta con eso. Señor, muéstrame tu gloria, porque no me es suficiente, quiero ver tu gloria. No es suficiente todo eso, quiero más. Lastimosamente, muchos creyentes hoy en día se conforman con un poco de la gloria divina. Debiéramos tener el mismo anhelo de Moisés y decir, Señor, quiero más, quiero ver más tu gloria, quiero deleitarme más en tu gloria. ¿Y qué hace? Moisés, te ruego me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Moisés, no puedes ver mi faz. No puedes acceder al lugar inaccesible. No puedes entrar en la esencia misma de Dios
porque entonces serías fulminado por mi santidad, por mi gloria. Moisés, no puedes acceder a ese lugar. Y sin embargo, Moisés vivía siempre con la conciencia de saber que sin Dios no podía hacer absolutamente nada. Y Dios en su misericordia le permite ver la espalda de su gloria. Y pasa delante de él y proclama su santo nombre y le dice: yo soy el Dios misericordioso, yo soy el que soy, yo soy el omnipresente, yo soy el omnipotente, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy aquel que es vengativo, celoso de su nombre. Hermanos, Moisés logró mirar más allá de sus ojos físicos a través de la fe. ¿Por qué? Porque a Dios le plació mostrarse a Él como el invisible que puede ser visto a través de la fe. Mis amados hermanos, nosotros tenemos un privilegio mucho más elevado que Moisés. ¿Por qué? Moisés vio una zarza ardiente en la cual Dios se había revelado. Pero a partir de la encarnación de Cristo, hay una revelación de Dios mucho más elevada y superior. La zarza ardiente es grandiosa y no me imagino el sentimiento que pudo causar en Moisés. Pero hay algo mucho más elevado: Jesucristo encarnado. El invisible hecho visible. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque Él sí ha visto cara a cara al Padre, el Hijo. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y finalmente, escuchen, ¿dónde debemos poner nuestra mirada como cristianos en todo tiempo? Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi amado hermano, Moisés tuvo un privilegio sumamente elevado porque pudo ver cosas grandiosas. Pero ¿saben algo? La iglesia tiene un privilegio mucho más elevado que ese. Porque nosotros podemos ver en Cristo al invisible. Cristo es el invisible que se hizo visible. Y debemos dar gloria al todopoderoso Dios. Oh mi amado hermano, maravíllate en la grandeza de tu Creador. Gózate en la majestuosidad de Cristo, porque siendo invisible se hizo visible para morir por aquellos que eran visibles. Él se hizo visible para morir en tu lugar por tu pecado en la cruz del Calvario y salvarte a ti de la muerte eterna en el infierno. Hermanos, debemos dar gloria al invisible, porque se ha manifestado para salvación en medio de las naciones. Y Él nos dice una y otra vez: venid a mí, vengan a mí, sean salvos. Hermanos, debemos glorificar al invisible que se hizo visible, porque ahora viéndolo todos los días por la fe a través de la palabra, nos preserva seguros hasta el fin. Mis amados hermanos, debemos dar gloria al invisible que se hizo visible para evidenciar su gloria, venciendo a sus enemigos y venciendo a nuestros enemigos y haciéndonos a nosotros victoriosos en él. Debemos dar gloria al invisible que se hizo visible porque abandonó su trono, su gloria celestial, para venir y vivir y humillarse entre nosotros. Debemos darle gloria porque saben, un día le veremos a Él. Cara a cara espero verle, dice ese precioso himno. Cara a cara espero verle. Mi amado hermano, vamos a tener un privilegio mucho más elevado que Moisés, porque Moisés vio la espalda de la gloria de Dios. Nosotros vamos a ver la cara de la gloria de Dios en Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Y por la fe ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. En un sentido tenemos la misma fe de Moisés, porque vemos al invisible. En otro sentido,
En otro sentido, nuestra fe es superior porque vamos a ver al visible. Mi amado hermano, como aplicaciones finales, tu vida, así como la vida de Moisés, debe ser un caminar por fe. Esa es nuestra vida, amado hermano, un caminar por fe. Moisés miró hacia el futuro. Nosotros miramos al pasado. Nosotros miramos a aquel lugar en el cual Cristo fue crucificado. Miramos a ese momento en el cual Cristo resucitó de los muertos victorioso y un tiempo después ascendió a la diestra de su Padre. Miramos por fe al pasado, porque no hemos visto a Cristo con nuestros ojos visibles. A Cristo lo miramos por fe, confiando en que la palabra de Dios es la verdad, es todo suficiente, es la revelación de Dios. Por fe contemplamos la redención en Cristo Jesús. Ahora, mi amado hermano, al vivir por fe, posiblemente el Señor no te diga, deja de ser mexicano y te vas a una tierra desprovista de todas las comodidades que tanto amas. Sí, tal vez Dios no te está diciendo a ti específicamente, deja México y por mí vete hasta allá para que yo te capacite en ese lugar. Sí, tal vez no te está diciendo eso. Sin embargo, amado hermano, recuerden, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, en nuestro corazón. Nosotros ya hemos dejado de ser ciudadanos de este mundo, porque somos ciudadanos de la patria celestial. Ya nuestra ciudadanía no es terrenal. Y si es así, mi amado hermano, y el Señor viene y te dice, déjalo todo por mí, el día que el Señor te diga eso, no va a ser tan difícil abandonar tus parientes, tu casa, tu tierra que tanto amas, tu comida que tanto amas, y hacer maletas e ir donde Dios te llame. Si ya has dejado de ser ciudadano mexicano en tu corazón, no va a ser tan difícil hacerlo cuando el Señor te llame. Aunque no todos somos llamados a hacer eso. Si eres un hijo de Dios, mi amado hermano, significa que ya renunciaste a este mundo. Ya renunciaste a este mundo, ya renunciaste a tus propios deleites. Y tu mayor placer es complacerte a ti. No es complacerte a ti, sino complacer a Dios. Pero mi amado hermano, esto es triste. Sin embargo, es una realidad en muchas iglesias locales y no creo que no sea una realidad en esta iglesia local. Mi amado hermano, es triste que a la primera oportunidad que tienes o que se presenta delante de ti y de mí, preferimos muchas veces al mundo y no a Dios. Muchas veces, de muchas maneras. Decimos haber renunciado al mundo, pero a la primera oportunidad que se presenta de realmente evidenciar eso, preferimos el mundo y no a Dios. Ahora, ¿cómo puedes esperar que tu fe sea más fuerte, que tu fe realmente madure, si no estás dispuesto a renunciar al mundo y a sus comodidades? Hermano, ¿cómo quieres conocer más a Dios si no has sido capaz de renunciar a los placeres que te ofrece este Egipto todos los días? Y aunque posiblemente ya renunciaste a ser hijo de la hija de Faraón porque dices, no, yo ya soy hijo de Dios. Ya no soy más hijo del diablo. Eso era en un tiempo. Sí, era hijo de la hija de Faraón, pero ahora el Señor me ha libertado y soy hijo de Dios. Ya no soy más hijo de Faraón. Ahora soy hijo de Dios a través de Cristo. Pero a veces pareciera que aún quieres habitar en Egipto. A veces pareciera que te quieres aferrar a las cebollas y los rábanos de este Egipto. Y te deleitas en el río Nilo. Y te deleitas en tus pirámides. Y te deleitas en la carne que te ofrece este mundo. No, mi amado hermano, si has renunciado, como Moisés, a ser hijo de la hija de Faraón, también debes renunciar a vivir en Egipto. Tu corazón debe dejar este mundo. Amado hermano, tu falta de renuncia a los placeres de este mundo puede que sea porque tu miedo está mal ubicado, porque tienes miedo a lo que no debes tener miedo. Posiblemente sea por eso, por ejemplo, miedo al rechazo de tu familia
Porque tú sabes, y yo sé, nosotros sabemos, hermanos, que si dices que todos los domingos debes estar en la iglesia para adorar al Dios verdadero, tú sabes que tu familia te va a rechazar, te va a despreciar y se va a poner en contra tuya porque te va a decir, ahí está el fanático que tiene más prioridad por Dios que su familia y a mí no me quieren y no me aman, entonces no vengas a esta casa. Hermano, tú sabes que si tú decides seguir a Cristo fielmente y renuncias a que los domingos sean tu día por ser el día del Señor, sabes lo que va a pasar con tu familia. Sabes que si ese día lo dedicas al Señor enteramente, en vez de dedicarlo a tus placeres, tu familia te va a rechazar. Tú lo sabes. Pero muchas veces tenemos más miedo a lo que vemos, en vez de tener temor por aquello que no vemos. Miedo a las personas que conoces, porque si les dices que eres cristiano y decides vivir como cristiano, te van a rechazar y seguramente juzgarán. Muchos tienen temor en la universidad, en el trabajo y en su círculo social a decir soy cristiano porque saben que un cristiano debe comportarse de cierta forma. El mundo lo sabe. Pero como pecamos y cometemos errores y nos deslizamos, mejor es no decir que eres cristiano porque si no te van a criticar. Mi amado hermano, ¿a quién tienes más temor? ¿Al mundo o a Dios? ¿Qué es lo que hace temblar tus rodillas? ¿El mundo o Dios? Cuando respondas a eso, vas a redirigir tu temor. Por otro lado, muchas veces tenemos miedo a dejar aquello que tanto nos gusta para empezar a hacer lo que realmente deberíamos hacer. Miedo a dejar de hacer lo que te gusta, hermano. ¿Tienes miedo a dejar de hacer lo que tanto te complace? ¿Miedo a dejar tus placeres porque piensas que no vas a hallar el mismo deleite en las cosas que realmente deberías estar haciendo? Hermano, ¿tienes miedo a comprometerte con tu iglesia local? Hermano, ¿tienes miedo a confiar en Dios? ¿Tienes miedo a salir de tu comodidad y realmente vivir para la gloria de Dios? Mi amado hermano, deja de tener temor a lo que es visible. Deja de tener temor a lo visible. Debemos más bien tener temor reverente al invisible. Porque si no estás dispuesto a salir de Egipto y renunciar a tu propio reino de papel, significa que posiblemente no has conocido al invisible y nunca lo has visto. Y eso es peligroso. Porque puedes ser un falso positivo en medio de la iglesia, proclamando conocer a Dios y hacer las cosas para Dios, pero realmente no conocer a Dios. Y un día a ti el Señor te dirá, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Mi amado hermano, es peligroso la falta de compromiso. Mi amado hermano, la única forma que podemos ver al invisible es por la fe, y es una fe que proviene de Él. Si tienes esa fe, no solamente quedarás maravillado con los poderosos hechos que la Biblia relata, sino que quedarás maravillado con aquel que hizo esas maravillas. Hay muchos cristianos que hoy en día solo quieren los dones y los regalos de Dios, pero no quieren a Dios. El verdadero creyente no solo quiere los dones, quiere aquel que ofrece los dones, aquel que regala esos milagros. De hecho, lo quieren a pesar de los milagros, a pesar de los dones. Amigo, la noticia para ti es muy lamentable. Porque como cristianos, nosotros por la gracia de Dios hemos visto al invisible a través de la fe. Y fallamos y caemos en pecado y el Señor nos restaura y continuamos por fe. Pero amigo, tú que no crees en Cristo, tú que realmente no tienes la fe en el Señor Jesucristo, tú no puedes ver al invisible. Y si continúas así, jamás lo verás en esta vida. Y un día lo verás.
porque verás al invisible que se hizo visible. Pero ese día no lo vas a ver para tu salvación. Amigo, lo vas a ver para tu condenación eterna. Para que Él te diga, sean echados al fuego eterno del infierno. Y sí, tal vez hoy niegues el infierno. Pero el hecho de que niegues el infierno no hace que el infierno no sea real. El infierno es tan real como un pellizco en tu mano. Y amigo, si no crees en Cristo, si no quieres ver a aquel que murió en la cruz del Calvario, un día lo verás, pero no para salvación, sino para juicio eterno. Amigo, ¿qué debes hacer? Oh amigo, corre a Cristo. Corre a aquel que no puedes ver. Corre e implora por tu alma y dile, sálvame del infierno, porque no quiero ir allá. No te he visto, así como estos cristianos, pero te ruego, muéstrame tu gloria. Permíteme verte. Y amados hermanos, que aquel al cual no hemos visto con los ojos físicos, pero que sí lo hemos visto por la fe, sea aquel que realmente dé temor a nuestras almas. Que podamos redirigir ese temor que tenemos al mundo, a sus placeres, a nuestra familia, a la sociedad, para tener temor reverente del Señor. Que podamos ver todos los días a Cristo, puestos los ojos en Jesús, solo en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y como un día alguien le dijo a un gran hombre conocido como el príncipe de los predicadores, él fue salvo por una predicación muy sencilla. A él simplemente le dijeron, mira, ¿qué debes hacer? Mira al colgado, mira al crucificado. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Solo debes mirar. ¿Qué tan difícil es mirar? Solo debes mirar. Y ese día Charles Haddon Spurgeon fue salvo por gracia a través de la fe mirando al invisible. Yo ruego para que aquellos que no creen en medio de nosotros puedan mirar a Jesús y que su iglesia pueda vivir hasta el final mirando a Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos ver tu gloria a través de la faz de Jesucristo. Somos inmerecedores de toda gracia y de toda bondad, pero creemos que por gracia a través de la fe nos has habilitado, nos has capacitado para poder ver a Jesús. Te damos gracias porque el invisible se hizo visible para que podamos ser salvos en Él. Te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor, pues en Él somos salvos. Y te ruego que nos ayudes, oh buen Dios, a verle hasta el fin. Que nuestra fe se fortalezca una y otra vez mirando a aquel que vino a este mundo y murió y vivió en nuestro lugar. Oh buen Dios, te glorificamos y exaltamos, porque si tú no hubieras hecho ese bendito plan de redención, nosotros aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapacitados para ver y deleitarnos en tu gloria. Pero ahora, por tu gracia, podemos ver y podemos contemplar la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh buen Dios, guía nuestra fe para que podamos ver una y otra vez al invisible, y que viendo al invisible podamos renunciar a las vanidades de este mundo pasajero y que podamos vivir contemplando la patria celestial a la cual pertenecemos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.